dar, ¿verdad?, un breve recuento. Si recuerdan, la vez pasada estábamos hablando de que Pablo estaba ilegalmente encarcelado y que la vez pasada él estaba presentando su defensa ante Félix y luego primero Félix se fue, después estaba Festo, ¿verdad? Y entonces estaba el rey Agripa. Y el rey Agripa escuchó la defensa de Pablo y él al final le dijo, por poco me convences a ser cristiano, porque realmente Pablo no tenía nada que esconder y él le dio su testimonio, porque la defensa de Pablo era su testimonio, no es otra cosa. Y escuchamos el testimonio de Pablo una y otra vez. Y es que la defensa nuestra es nuestro testimonio, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucho que decir. Cristo me ama y Cristo me redimió. Hoy yo hablaba con los muchachos que estaban instalando la alfombra, y cuando se fueron ahí, yo les pregunté si conocían a Jesús como su Salvador personal, y él dice, ajá, sí, ajá, y yo digo, ¿usted es cristiano? Y me decía, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, y yo le digo, pero usted necesita pensar en su futuro, ¿verdad? Porque nosotros todos vamos a ir a morar y vamos a tener que presentar defensa delante del Señor, darle cuenta de lo que Él nos ha... Y él sí, ajá. O sea, él no quería argumentar, ¿verdad?, al respecto, pero le dejé el mensaje, ¿verdad?, de salvación. Jesucristo es aquel que vino a morir por nuestros pecados y Él es el que nos trae salvación y vida eterna. Y quiero saber si usted tiene alguna petición de oración, porque esto es una iglesia y nosotros nos dedicamos a presentarle las vidas, presentarle a Jesús a las vidas. Y queremos saber si usted tiene alguna petición de oración. Y él dice, no, todo está bien. Pero, ¿qué? Esto es lo que nos dice la palabra. Para bien o para mal, el evangelio, ¿qué? Es predicado. Si él lo recibió o no, pues le llevé el mensaje. Estuvieron allí 4 o 5 horas. Yo no podía dejarlos ir sin presentarle a Jesucristo. Después los otros ya se habían ido, pero vino uno y le dijo, ¿usted sabe que Jesucristo lo ama? Y dice, oh sí, claro. Oh sí, claro. Pero es cuestión de dejarle saber a las almas, ¿verdad?, que el Señor vive y reina y que mora en nosotros. Si ellos lo reciben o no lo reciben, eso no es el problema de nosotros. El trabajo de nosotros es llevar el mensaje. Y eso ha sido lo que Pablo ha hecho a través de toda esta travesía. Él sabía desde un principio, que él tenía que ir a Roma. ¿Recuerdan cuando la gente le decía, ¿qué tú vas allá? No, y lloraban, pero él sabía, porque ya el Señor le había dicho que tenía que ir a Roma. ¿A qué fue a Roma? A estar preso. ¿La pasó mal? No, estuvo preso, pero lo trataron bien. No estuvo ni en la cárcel, estuvo en un hogar y le dejaban entrar y salir y le permitían que la gente viniera a él. ¿Y qué él hizo? Según la gente venía, él predicaba, él daba testimonio y al final lo que hizo fue escribir cartas. Él utilizó todo ese tiempo para dedicárselo al Señor. Él no desperdició su tiempo. De manera que el Señor nos lleva a diferentes lugares con un propósito determinado. Lo importante es que nosotros no nos preguntamos para qué yo estoy aquí, sino hagamos la obra que tenemos que hacer. Porque tenemos que entender que el Señor nos lleva con propósito donde quiera que nos lleve. Y Pablo entendió eso. Y se dejó llevar, él estaba preso, él no protestó. Él sencillamente presentó defensa. Yo estoy aquí, pues me están acusando de que yo no doy testimonio o sea, que yo no guardo la ley judía, pero eso no es cierto. De que me están acusando de que yo creo en la resurrección de los muertos, porque ese era el problema, que dividió al Sanedrín, ¿verdad? Unos creían, otros no creían. Él creía y él fue llevado a juicio por eso. Me están acusando de la resurrección, pero no había un motivo legal válido para que él fuera encarcelado. Así es que él entendió que era a propósito de Dios. Entonces, a veces nosotros sufrimos vicisitudes, sufrimos momentos que no debemos de sufrir,
y nos molestamos y luchamos y peleamos con esto, pero tenemos que entender que Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Como Pablo fue injustamente encarcelado, pero él sabía que Dios tenía propósito en todo. Entonces tenemos que hacer como Pablo, no luchar en contra de lo que se nos presenta delante, sino poner todo en las manos del Señor, porque en todo Él tiene propósito, porque todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. Nos encontramos con una muralla, vamos a orar para que el Señor trabaje con eso, ¿verdad? No es ponernos a pelear ni ponernos a discutir con la gente, sino tenemos que tomar cartas en el asunto, pero el trabajo mayor de nosotros es presentarlo delante del Padre. Y eso fue lo que Pablo hizo en todo momento, ¿verdad? Él estaba preso ilegalmente debido a sus enemigos, y no tenía ningún cargo, y él siempre quiso llegar a Roma, pero nunca pensó que iba a llegar a Roma como un preso. Él siempre pensó que iba a viajar a Roma, iba a viajar a España. ¿Para qué? Para seguir haciendo viajes misioneros. Pero el Señor le cortó los viajes misioneros. ¿Pero sabe para qué se los cortó? Para que escribiera. Porque al final escribió como 4 libros. Si lo deja, Pablo sigue ¿qué? Montándose en barcos y yéndose a predicar el Evangelio. Pero el Señor quería que él escribiera. Al final, ese fue el tiempo de él de poder escribir. Así es que ahora, después que Agripa lo escuchó, Pablo es enviado a Roma. Y vamos a ver qué pasó en la navegación. Dice, vamos a ver que él toma 4 roles aquí. Vamos a ver primero a Pablo como consejero, ¿verdad? Porque él es un preso, pero él terminó siendo el capitán del sitio, de la navegación. Yo lo voy a leer, hermano, en la versión Dios habla hoy, porque esta versión Reina Valera está como un poco confusa, tiene muchas palabras que no son de nuestro léxico, ¿verdad? Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y estamos en Hechos 27. Y dice en el versículo 1, ¿me siguen? Cuando decidieron mandarnos a Italia, el que está escribiendo es Lucas. Si lo ven, está en la forma de nosotros. Cuando decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los otros presos fueron entregados a un capitán que se llamaba Julio, del batallón llamado del emperador. Nos embarcamos, pues, en un barco del puerto de Adramitio, que estaba a punto de salir para los puertos de Asia. Estaba también con nosotros Aristarco, que era de Tesalónica, ciudad de Macedonia. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón, donde Julio trató a Pablo con mucha consideración, pues los dejó visitar a sus amigos y ser atendidos por ellos. Saliendo de Sidón, navegamos protegidos del viento por la isla de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Bordeamos la costa de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira, una ciudad de Licia. El capitán de los soldados encontró allí un barco de Alejandría que iba a Italia y nos hizo embarcar para seguir el viaje. Durante varios días viajamos despacio y con mucho trabajo llegamos frente a Gnido. Como todavía teníamos el viento en contra, pasamos frente a Salmona, dando la vuelta a la isla de Creta y navegando con dificultad a lo largo de la costa, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del pueblo de Lasea. O sea, esta navegación no fue fácil hasta el momento, ¿verdad? Ha sido un poquito difícil. Pero dice, se había perdido mucho tiempo, habían ya perdido mucho tiempo yendo de un sitio a otro, y ya era peligroso viajar por mar porque se acercaba el invierno. O sea, las marejadas, cuando pasaba octubre, se sabía que después de octubre no se debía viajar, porque las marejadas eran muy altas. Hay algunas versiones que dicen,
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Haber pasado ya el ayuno, lo que sucede es otra manera de decirlo, lo estoy diciendo por los que puedan tener la Reina Valera. El ayuno era el momento de pedir perdón, que ellos tenían un día al año, ¿verdad?, de expiación. Y ese ayuno se hacía para la fecha de octubre 5, que es más o menos cuando estamos hablando de que comienza el invierno. Y lo que ellos dicen es, si ya pasó el ayuno, es tiempo de ¿qué? De invierno, no se debe navegar. Y eso es lo que quiere decir esa versión. Pasado ya el ayuno, no es tiempo de navegar porque está entrando el invierno y hay mucha mareada en ese tiempo. Entonces dice, por eso Pablo les aconsejó. En otra versión dice, les amonestó. Dice, señores, veo que este viaje va a ser muy peligroso y que vamos a perder tanto el barco como su carga y que hasta podemos perder la vida. Pero el capitán de los soldados hizo más caso al dueño del barco y al capitán del mismo que a Pablo. Y como aquel puerto no era bueno para pasar el invierno, casi todos pensaron que sería mejor salir de allí e intentar llegar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noreste y al suroeste, y pasar allí el invierno. Bien, entonces vemos que quería decir que Pablo le está haciendo una advertencia, porque él tiene como una premonición, ¿verdad? Vamos a perder el tiempo, vamos a perder la vida aquí. Esa es su experiencia, porque si vamos a 2 de Corintios, alguien que busque 2 de Corintios 11:25, a ver qué dice. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Bien, ¿cuántas veces ha sido naufragio? La experiencia de Pablo es que él ha estado en estas embarcaciones anteriormente y le está diciendo, vamos a perder la vida, vamos a hacer otra cosa, pero no salpemos, ¿verdad? Pero el capitán le hizo más caso ¿a quién? Al dueño del barco. Escuchó la opinión de los expertos y no le hizo caso a Pablo, ¿verdad? Pero más adelante no resultó como ellos pensaban. Y es que a veces Dios nos habla, ¿verdad? Y nosotros le hacemos más caso a los que saben que a lo que Dios nos está diciendo. ¿Usted ha tenido esa experiencia? A veces el Señor nos está advirtiendo cosas, pero como las condiciones del tiempo o los expertos están diciendo una cosa diferente, ¿verdad? Nosotros le hacemos caso a lo que se está diciendo en la calle, a lo que los expertos saben, pero nosotros tenemos que entender que Dios habla en nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar y a tener precaución. Pablo advirtió, al final él tuvo la razón, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejar llevar por la corriente, porque nosotros no somos de ¿qué? No somos de este mundo, señores. Y yo veo gente que sencillamente no tiene como esa percepción espiritual, o yo diría que la tienen, pero a veces como que no entendemos que viene de parte de Dios. No, como que no tenemos el discernimiento de entender que Dios nos está diciendo, no lo haga o ten cuidado. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? ¿Una experiencia? ¿Algún? Pasó hace poquito con Corazones Alegres, que habían dicho que ese día iba a llover y que iba a estar bien frío, entonces yo pensando en la seguridad de ellos, pues suspendimos la actividad. ¿Qué pasa? Que ese día salió el sol, pero estaba frío, eso sí, estaba frío, pero salió el sol y digo, qué raro, dicen que va a llover y que va a caer centella y todo, y sin embargo salió el sol. Y es cierto, a veces ponemos atención a lo que está diciendo las personas. Bueno, pero, ¿verdad? Sí. Pero que lo hice con el propósito de proteger a mis hermanos, que no les fuera a hacer daño de estar ahí. Lo otro es que también tenemos que pensar que, aunque el momento estamos hablando del tiempo, ¿verdad? Pero esto se puede aplicar a cualquier situación de nuestra vida.
a veces pensamos que, ¿verdad? Él en este momento sabe que en el invierno no se puede navegar, porque se tiraron. Porque el que tú veas que hay buen tiempo en este momento, la norma es que si en invierno cae la tormenta, en invierno la marejada está fuerte, tú no sabes qué te vas a encontrar más adelante. O sea que la opinión de los expertos no era tan experta. No era tan experta, porque en ese momento está bien, pero más adelante puede cambiar, ¿verdad? Porque se supone que tú no lo hagas en invierno. Es como cuando hay personas que nunca han visitado Puerto Rico y quieren ir y le dicen a uno, estoy planeando ir para septiembre. Ajá. Entonces uno tiene que decirle la verdad, miren, por lo general la mayoría de los huracanes y las amenazas son para ese mes. Si tú quieres disfrutar, pues como que deberías considerar otra fecha. Bien, ¿algo más? Ok. Bien, pues vamos entonces al versículo 13. ¿Quieren que sigan la Dios habla hoy o se quieren quedar en la Reina Valera? ¿Ustedes la mayoría tienen Reina Valera? Reina Valera. Ok, pues me voy a ir con la Reina Valera. Gracias. Dice, ahora vemos que, ¿verdad? Hay tempestad en el mar. Yo me imagino que el capitán estaba contento porque todo le había salido bien, pero, ¿verdad? Ahora no todo salió tan bien. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahora se puso la cosa difícil, ¿verdad? Ya Pablo se lo había dicho. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Esto no pasó un día o dos, fueron muchos días que esta gente estuvo a la deriva. Su brújula había desaparecido, ¿verdad? Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sencillamente por no hacerle caso a las palabras de Pablo. Pero ahora sí le iban a poner atención, ¿verdad? Ese es Pablo, ¿verdad? El consejero. Ahora vamos a ver que Pablo no se molesta, pero lo que hace, en vez de comenzar, fíjense que nosotros podemos ser buenos testigos en momentos como estos, porque cualquier otro, ahora vamos a leer lo que que leemos lo que está pasando, cualquiera se hubiese parado y hubiese, se lo dije, me hubiesen hecho caso, y empezamos con la riña, y llegamos a dar mal testimonio, porque ahora el trabajo de nosotros es ¿qué? Orar, ¿para qué? Para traer aliento a esta gente que va a perecer, están a punto de perecer, porque él dice que estaban a punto, dice, habían perdido toda esperanza de salvarnos. Pero nosotros tenemos que ser sabios en cómo nosotros manejamos las circunstancias. No podemos parar allí a reclamarle a la gente, tenemos que pararnos allí a ¿qué? Alentarlos, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Dios está con nosotros. No hay más nada, eso es lo que hay. Y si morimos, y si nos salvamos por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero hay que hacer todo intento posible. Entonces dice que Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios,
de quién soy y a quién sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Bien. O sea, a ellos les pareció bien que tenían las condiciones para zarpar, pero cuando Dios nos advierte y no hacemos caso, estas son las cosas que nos pasan. Mire, Satanás viene así suavecito. Decía que el viento era suavecito, y después que se puso suavecito, ¿qué hizo? Se puso como tiempo de ciclón. Así es que llega la prueba en nuestras vidas. Viene suavecito, ¿verdad? Y pensamos que nada va a pasar, y de momento llegó y nos aplastó. Y eso fue lo que ellos experimentaron. Bien, se perdió todo sentido de dónde estaban. Estaba bien oscuro, estaba bien de noche y no se veía nada. ¿Ustedes se imaginan lo que es estar en una embarcación bajo esas condiciones? A veces así son las tormentas de nuestra vida. Estamos en un momento de oscuridad espiritual y físico, porque todo se nubla en nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos que, en medio de esa oscuridad que a veces pensamos que nos está arropando, clamar al cielo. Y eso fue lo que hizo Pablo, y tuvo revelación divina, ¿verdad? Le llegó la luz a su vida. Estaban en medio de una oscuridad grande, pero Pablo trajo luz en medio de aquella oscuridad, aquella embarcación, y trajo luz no para él, Dios, sino que compartió lo que Dios había traído a su vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir en medio de ese momento difícil, ¿verdad? Y pues terminó que comenzó como un preso, ¿verdad?, en la embarcación, pero terminó que diciéndole a la gente lo que tenían que hacer. Eso fue lo que pasó. Ahora lo estaban escuchando, diciéndole a la gente lo que tenía que hacer. Y en la crisis es que nosotros vemos los verdaderos líderes, aquellos que se levantan y saben manejar ¿qué? La multitud, saben traer y poner cordura en medio de un momento de ansiedad. Y hay gente que la ansiedad le pierde el dominio propio, ¿verdad? Pero este líder pudo poner y traer aliento en medio de todo esto. Que yo me imagino, eso era un barco de vela, ¿verdad? Me imagino. Ya. Me imagino esa oscuridad y ese frío, qué horrible. Yo solamente me lo imagino porque hoy en día hay barcos buenos, grandes y las tempestades son malas. Imagínate en esos días. Sería horrible. Entre frío, agua y viento, y saber que estás ahí a expensas del mar, a expensas de que el mar te trague y que la marejada te lleve. La verdad que solo Dios. Sí. No fue un momento difícil fácil para él, ¿verdad? Encima de todo eso, Pablo, por lo menos pensando en su mente, te lo dije. Lo dijo, pero bueno, él reprendió al capitán, él lo reprendió, ¿verdad? Porque se lo dijo al principio, ¿verdad? ¿Dónde es que está esto? Haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? Él se lo dijo y no lo escucharon. Entonces, tal vez en los tiempos de hoy no veamos tantas visiones, ¿verdad? Pablo tuvo esa visión y el Señor le prometió, ¿verdad?, que no iban a perder ninguno, pero nosotros tenemos promesas. Y entonces en esas promesas, en esa palabra, es que nosotros nos tenemos que anclar. Y no perder la perspectiva, ¿verdad? Porque las promesas de Dios se hacen real. No sabemos si moriremos o viviremos, pero como quiera somos del Señor, y en eso pues traer aliento de vida y traer salvación a los que no tienen salvación, porque nosotros no sabemos qué nos va a tocar, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Cuando vamos a ver, bueno, vamos a terminar esta parte y vamos a irnos al versículo 27.
Entonces, ¿alguien que lo quiera leer? Del 27 al 32. Amén. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazos. Y temiendo dar escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bien. ¿Qué hicieron ellos? Cortaron, ¿verdad? Y echaron los botes al mar para tener menos peso. Y el centurión, ¿verdad? Pablo está advirtiendo al centurión nuevamente. ¿Y ahora qué el centurión hizo? Le hizo caso a Pablo. Le hizo caso. ¿Verdad? Así es que alguien que lea el 33 al 38. Amén. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. En realidad, Pablo tomó el timón de todo esto de aquí en adelante. ¿Y qué le pasó a esta navegación? Dice que teniendo mejor ánimo, hasta comieron. Cosa que no habían hecho a través de todo esto. El miedo te mantiene bajo estas condiciones, ¿verdad? Cuando ustedes vienen a ver, Pablo está en medio del mar, pero está ministrando. Él está ejerciendo su ministerio. Él compartió la palabra. Él les advirtió. Él les dio un buen ejemplo. Se paró y les dijo: vamos a comer. El Señor me dijo esto. Olvídense del resto. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y no nos preocupemos ni nos pongamos ansiosos porque vamos a morir, porque las almas se van a salvar. Entonces ahora vamos a ver que los rescata. Esto es lo último, ¿verdad? Él los rescata, los rescató. Tal vez los rescató para salvación. Habían 200 y pico de personas allí. No sabemos cuántas personas se salvaron espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuántos, a través del testimonio de Pablo, cuántos se salvaron? Yo me imagino que sí, que algunos de ellos, ¿verdad? Pudieron haberse salvado. Y no solamente los rescató físicamente, sino que los rescató espiritualmente. Pudieron, a través de este naufragio. Versículos 39 al 44. Amén. Amén. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa
se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tabla, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bien, se cumplió la palabra que el Señor le dio a Pablo y él pudo dar testimonio, ¿verdad? Hay 4 cositas que yo saqué aquí, o 5, ¿verdad?, que podemos aprender de este capítulo. Lo primero es que yo puse que las tormentas vienen cuando desobedecemos. Eso le pasó a Jonás. Desobedeció y se lo tragó el pez grande. ¿Verdad que sí? Cualquiera que fuera el pez grande, yo no sé cuál era el pez grande, pero a nosotros también nos traga el pez grande cuando desobedecemos. El problema es que Jonás iba solo, pero aquí Pablo iba con una tripulación de 200 y pico personas y todos sufrieron las consecuencias por la desobediencia ¿de quién? De uno, porque a esa persona se le advirtió. Así que nosotros tenemos que tener más cuidado, ¿verdad?, cuando estamos en situaciones como esta, de ser sabios y tomar buenas decisiones, porque no es nuestra vida la que está en juego, es la vida de quién, de todos los que van con nosotros. Sencillamente las tormentas vienen cuando desobedecemos a Dios. El problema fue que aquí Pablo estaba a expensas de otros. No desobedeció él, pero desobedecieron los demás, ¿verdad? El capitán. Pero en el camino se tornó la cosa porque por el testimonio de él le pusieron atención porque sabían que Pablo tenía algo especial. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber hacer, tornar la opinión pública, porque la gente se va a dar cuenta de que nosotros tenemos algo que aportar, que nosotros estamos diciendo verdad, porque venimos del reino de los cielos, ¿verdad? Lo segundo que quiero decir es que a veces sufrimos por la falta de fe de otros. Eso fue lo que pasó. El centurión y el capitán y ninguna de esa gente tenía fe. Y llevaron a que a todo el mundo a sufrir esta situación y estuvieron por días, no sé cuánto tiempo estuvieron en alta mar, pero por falta de fe. Pero esa falta de fe llevó a los demás ¿a qué? A la convicción de que Pablo tenía la verdad. Y todo obra para bien para aquellos que están en Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros no sabemos manejar la situación, no podemos llevar a las personas a la verdad. Y esa era la oportunidad de él para llevarlos a la verdad. Número 3, yo puse que en las tormentas se revela el carácter, el verdadero carácter de las personas. Aquí hay gente que salió a escapada, se tiraron al mar, se fueron a escapar. Otros, ¿verdad?, se quedaron, pero otros obedecieron a la visión y escucharon las palabras de Pablo. Y podemos ver el carácter de Pablo, un hombre templado, no airado, dijo lo que se había hecho mal, pero entonces dio instrucciones de lo que teníamos que hacer. Y así es que nosotros tenemos que levantarnos y tomar control de la situación y saber ejecutar para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida nuestra, no, sino en la vida de todos que estamos allí. Porque esa era la visión que Pablo tenía, que todos iban a salvar. De manera que él se levantó y no lo dejó en las manos de aquellos que no habían recibido la visión. ¿Quién recibió la visión? Pablo. Pablo era el que tenía que tomar control de la situación. Y él lo hizo. Si lo mandan a callar, lo mandan a callar, pero a él no lo mandaron a callar porque ya él tenía testimonio de que él había dicho la verdad. Así que nosotros tenemos que tener el coraje de levantarnos y decir, esto es lo que hay que hacer. Y la gente que, tal vez el centurión no estaba de acuerdo, pero la gente que, la gente estaba interesada en salvarse. La gente le puso atención y comieron y se tranquilizaron. ¿Verdad? Se puede ver a través de situación, ¿verdad?, como esta que enfrentó Pablo. La cuarta enseñanza que yo saqué de esto es que la peor tormenta que nosotros
podamos sunder la presencia o el propósito de Dios, porque cualquiera que sea el propósito de Dios se va a cumplir a pesar de que sea una tormenta gigantesca. Usted puede estar pasando por el peor momento de su vida y Dios va a cumplir sus propósitos. Dios va a cumplir sus propósitos y los va a cumplir más rápido si nosotros obedecemos. Tal vez podamos estar, navegando en alta mar por largo tiempo y no ven que nada pase porque todavía estamos como Jonás, en desobediencia. Pero después que salió del gran pez, ¿verdad?, que salió a tierra, él decidió obedecer. No con el mejor deseo, porque todavía se molestó por la calabacera, pero lo hizo y salió de la tormenta. Así es que Dios va a cumplir su propósito, Dios tiene un propósito y si nosotros cooperamos, lo vemos, y si no cooperamos, pues estaremos largo tiempo en lo que lo vemos, pero lo veremos. La quinta enseñanza que yo pensé es que las tormentas nos dan la oportunidad para servir a otros. Cuando nosotros damos, recibimos más. Y cuando a veces hay gente que dice, ay, que yo estoy en tanta necesidad que yo no puedo ayudar a nadie. Tú no tienes que, hacer nada. Sirve. Tal vez las palabras de aliento, tal vez el que tú lleves palabra espiritual, el que tú le lleves cualquier cosita a la persona, que tú sirvas de alguna manera, que te pongas a la disposición, que tú ayudes a tu prójimo que está pasando por dificultad. Tú tienes a Cristo. La persona tal vez no la tiene. El trabajo de nosotros es ayudar en medio de esa tormenta, porque nosotros sí tenemos los recursos, el Señor nos los ha dado. Y si tú dices que tú no puedes hacer nada, entonces estamos negando a Jesucristo en nuestras vidas. Y yo he visto mucha gente así, mucha gente que son cristianos y en medio de la tormenta no pueden manejarlo y no pueden ayudar. Si tú no puedes manejar, posiblemente tú no lo puedes ayudar. Así es que, ¿algún comentario, algo que quieran añadir?